Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de La Magia del Saber. Ya los teníamos un poquito abandonados, pero les prometemos que el contenido que estamos haciendo para ustedes es de lo mejor, de calidad, y hoy les tenemos una reseña súper buenísima. Entonces, pues bueno, vamos a saludar a los compañeros de esta noche. Olis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, como mencionas, lento, lento, pero muy seguro. Entonces, aquí vamos. Ujú. Y pues bueno, esperemos que la reseña de esta ocasión les agrade y más allá de agradarles, que les genere curiosidad, porque esa es la intención de este canal, que todo lo que comentamos aquí les genere un ápice de curiosidad y que ustedes puedan tener esa chispa para poder descubrir otros horizontes o que incluso en el mejor de los casos pues también se animen a leer lo que nosotros les reseñamos. Entonces pues ojalá que esta reseña les guste mucho. Pues muchas gracias, Olis, siempre muy asertiva. Y bueno, los dejamos con el compañero que va a reseñar esta bellísima noche, que es Mm. Toño. Toño, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Pau? Muy bien, gracias. Bienvenidos a todos los que nos vean. Un gusto estar acá con la magia del saber. Entonces, en esta noche traigo un libro que a mí me gustó bastante. De hecho, es el tipo de libros que me gusta leer porque son libros de no ficción. Entonces, hace mucho, creo que nunca lo he traído aquí, o igual y sí, pero fue de los primeros episodios, no me acuerdo muy bien. Pero no sé si ustedes han escuchado sobre el mito de las 10.000 horas o la premisa de las 10.000 horas, no sé si lo han escuchado alguna vez. Es un concepto que empezó con un autor, no, un periodista norteamericano llamado Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell es muy conocido en la literatura norteamericana, no escribe ficción, es más bien como ¿cómo podría llamarle a su género? No lo sé. Pero bueno, el punto es que uno de sus libros, que también fue por mucho tiempo uno de mis libros favoritos, se llama Outliers, Fueras de serie. ¿No? Y en este libro, una de sus ideas que más se quedó en la mente de las personas, decía y justificaba muy bien y ponía muchos ejemplos de la regla de las 10.000 horas, ¿no? La regla de las 10.000 horas dice que si tú quieres hacerte un maestro, si tú quieres hacerte un experto en cualquier cosa, necesitas dedicarle 10.000 horas de tu vida y una vez que esas 10.000 horas las hayas cumplido aproximadamente, tú ya vas a tener un grado de dominio en la materia que quieras. Entonces, es como muy convincente en su argumento Malcolm Gladwell porque pone, incluso aquí estaba para Olis, ¿no? Pone el ejemplo de los Beatles. En este libro habla de los Beatles y te dice que los Beatles empezaron tocando en un bar de Alemania y tocaban muchas horas, casi todas las noches, ¿no? Entonces, cuando ellos regresaban a Inglaterra, o no me acuerdo, creo que es bueno, no me acuerdo si fue el mero mero Liverpool o iban a otros bares de ahí de Inglaterra, pues ellos obviamente ya tenían mucha práctica, mucha experiencia y entonces tocaban nada más lo mejor de lo que tenían. Y fue así como empezaron a cobrar fama. O sea, te van narrando de una forma como muy bonita la historia de los Beatles y a la vez justifica o da respaldo, da sustento a su regla de las 10.000 horas, ¿no? Te dice, entonces cuando los Beatles se hicieron famosos, ellos ya tenían aproximadamente 10.000 horas de experiencia, ¿no? Dice en ese libro. Y a otro libro que también, o sea, como que casi los leía a la par, digamos que uno se complementa con el otro. Maestría dice que es la regla de las 10.000 horas, pero dicho de otra manera. En el libro de Maestría de Robert Greene, te pone, por ejemplo, te pone el caso de Leonardo da Vinci o de Charles Darwin, que te dice, Darwin fracasó como estudiante de medicina, fracasó, lo metió a estudiar su papá, huevo, otra cosa, no me acuerdo si política o algo así, y fracasó rotundamente, o sea, dejó la escuela y se embarcó en un viaje en un barco y entonces él se dio cuenta de que le gustaba observar y le gustaba dibujar. Él era dibujante antes que todo, ¿no? Y la teoría de la evolución nace de estos talentos que tenía Darwin de dibujar lo más mínimo, o sea, el más mínimo detalle. Su ojo estaba entrenado para percibirlos, ¿no? Y fue así como surgió la teoría de la evolución. No te pone el ejemplo de Leonardo da Vinci, que te dice, él era ingeniero, era físico, era químico, era matemático, era todo, y creó cosas increíbles para su época, ¿no? Pero todo viene del pensamiento creativo que Da Vinci tenía. Pues sí, de la coordinación que tenía su ojo y su mano para crear cosas y a partir de ahí explicar y sacar principios físicos, etcétera, etcétera. ¿No? Y entonces Green también te pone esos ejemplos y te dice que cuando tú dedicas de 5 a 7 años de tu vida de forma casi obsesiva e intensiva, vas a desarrollar una maestría en el área que quieras. ¿No? Entonces estos dos libros se complementan, ¿no? Y ni siquiera son los libros de los cuales les voy a hablar. Esto es como para introducir el libro que traigo.
Estos libros se complementan, pero al final de fondo lo que proponen es una idea de especialización. Y es incluso hasta cierto punto el modelo que sigue en el sistema educativo actual. Nosotros somos licenciados en tal cosa, nosotros somos ingenieros en tal cosa. ¿No? La especialización, dicen, o es lo que se cree es el camino, ¿no? La regla de las 10.000 horas es apostar a la especialización, o sea, tú, o sea, por ejemplo, yo que soy psicólogo, efectivamente dediqué más de, bueno, ya muchos años de mi vida a leer sobre el comportamiento humano, a estudiarlo, entonces ahorita yo tengo cierta maestría, ahorita yo tengo una especialización en esa área. Si tú me pones a hacer ecuaciones matemáticas complejas, pues no tengo un carajo de idea, ¿no? Y no es que tengan que ver con la inteligencia, es como a lo que me he dedicado y en lo que mi cerebro se ha desarrollado para desarrollar esa maestría. ¿No? Entonces, el mundo le apuesta mucho a la especialización y entonces de ahí vienen pues muchas implicaciones, ¿no? Por ejemplo, la meritocracia, el echaleganismo, cuando esta idea se lleva a un extremo radical, desde ahí está el fundamento y por eso estos libros se han hecho como tan populares. Y son muy bonitos, son muy bellos, no digo que no tengan nada de valor, de hecho, los dos libros se complementan muy bien y son muy buenos, los recomiendo, ¿no? Pero este libro que traigo el día de hoy es interesante porque propone lo contrario. Viene a desmantelar y viene a deconstruir todo lo que estos libros estuvieron construyendo y es como un antídoto para una radicalización porque yo nunca he creído que las ideas tengan algo de malo, ¿no? Bueno, la mayoría, sí hay algunas ideas que son como muy tóxicas y muy destructivas, ¿no? Pero el problema es cuando las ideas se radicalizan y se quiere explicar toda la realidad a partir de ellas. Entonces, tener de repente este tipo de libros que son como la antítesis de lo que está dominando en el colectivo, dirían por ahí en el imaginario colectivo, es como muy revitalizante. Entonces, este libro yo lo leí en inglés, pero afortunadamente ahorita estoy investigando en Google y también se tradujo al español, se llama Amplitud, ¿no? En inglés es Range y el autor es David Epstein. ¿Y de qué habla este libro de David Epstein? Entonces, como yo les decía, es como una antítesis de todo lo que propone pues Robert Greene en su libro de maestría y Malcolm Gladwell en su libro Fueras de serie, ¿no? En lugar de la especialización, le apuesta a la generalización. Entonces empieza su primer capítulo de una forma que te atrapa luego, luego, porque te narra, ¿no? Y te dice, a ver, este, esta es la historia de un golfista. Y este golfista, desde que tenía 2 años, le pusieron un palo de golf en la mano y ese golfista aprendió perfectamente lo que era el golf. O sea, ese güey casi casi nació con un palo de golf en la mano, ¿no? Y casi casi estaba golfeando mucho mejor que todos los niños de su edad antes de que siquiera saber caminar bien. Y su padre también era un aficionado del golf y su padre también se hizo esta idea de que pues, su hijo iba a ser un golfista muy grandioso, el mejor de todos los tiempos. Entonces, desde que era niño se le inculcó esta mentalidad de tienes que dedicarte al golf, tuviese el golf, tú tienes talento para el golf, ¿no? Y el niño siguió creciendo y decían a los 5 años ya era capaz de ganarle a adolescentes, ya lo estaban inscribiendo en torneos y su vida era el golf y él respiraba golf y cenaba y comía y desayunaba golf, ¿no? Y soñaba con golf y así era una formación desde la cuna casi casi súper especializada. Y dice, cuando este niño era adolescente, ¿no? Ya había ganado varios campeonatos a nivel estatal, incluso a nivel nacional, y ya competía a nivel mundial con los mejores golfistas, ¿no? Y ya después te dice, obviamente todos sabemos de quién habla, ¿no? Pues no hay como muchos golfistas que sean súper famosos, pero te revela, ¿no? Te dice, ok, este golfista es Tiger Woods. Como todos saben, Tiger Woods es uno de los mejores que ha existido en la historia y además es también como el más popular, ¿no? A ver, díganme tres nombres de golfistas aparte de Tiger Woods, ni siquiera yo lo sé. Entonces te dice, así empieza David Epstein, ¿no? También te dice que ese es un gran caso de lo que es la especialización, ese es el camino de la especialización, ¿no? Es el camino en el que se ha creído y es la idea a la que le apuesta el sistema educativo, ¿no? El camino de Tiger Woods, la especialización. Cuando tú te obsesionas y cuando tú dejas todo lo demás y dejas de vivir la vida y etcétera y te enfocas, es así como llegas a las Olimpiadas, es así como ganas concursos de matemáticas nacionales, es así como eres alguien en la vida, es así como bla, 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 bla. Y después, en ese mismo capítulo, te dice que hay otra historia de un niño que empiezan llevándolo a jugar fútbol, ¿no? Y después de una etapa lo llevan a jugar básquetbol y entonces el niño sigue creciendo y después lo llevan a correr y lo llevan a atletismo y o sea, le llevan a un sinfín de deportes.
lo llevan a un sinfín de deportes y este niño siempre mostró una actitud y un talento para todos los deportes, ¿no? No para todos era excepcional, para algunos solamente era como promedio, pero con la práctica él iba adquiriendo habilidades, él fue aprendiendo de diferentes lugares, ¿no? Hasta que encontró el tenis, ¿no? Y el tenis fue el deporte en el que él decidió quedarse. En el tenis obviamente destacó y te dice, él, o sea, pero el detalle o la diferencia entre estas trayectorias es que uno de ellos sigue el camino de la especialización y el otro sigue el camino de la generalización. Este niño tenista, ¿no? Bueno, que ya cuando llegó al tenis ya era mayor, no, no mayor así como de 40, ¿no? Sino, o sea, ya llegando a la adolescencia, pubertad, probó el tenis y le gustó el tenis y descubrió que todas las habilidades que había encontrado, que había adquirido en todos los otros deportes que había practicado a lo largo de su vida, le eran de utilidad en el tenis. Digamos que sus habilidades se fueron acumulando, acumulando, acumulando hasta que llegó al tenis y entonces sí trabajó duro, sí necesitó mucho, mucho enfoque, etcétera, pero todas estas habilidades jugaron a su favor para que él fuera grande en el tenis, ¿no? Su nombre es Roger Federer, ¿no? Y todos saben quién es Federer. Ha ganado muchos campeonatos de Wimbledon, o sea, es uno de los mejores tenistas que ha existido en la historia, ¿no? Ahorita digamos que su época prime ya pasó, no sé si ya se retiró o no, pero te habla de esas dos historias, ¿no? Y te dice, ok, ya que te explica muy bien cuáles son los antecedentes de cada uno de estos, ¿no? De ambas figuras grandiosas, cada uno en su campo, ¿no? Federer en el tenis y Woods en el golf, ¿no? Y te dice incluso que ellos se conocieron y cuando empezaron a hablar entre ellos se dieron cuenta de la gran diferencia que había en sus historias, ¿no? Uno probó de todo y el otro se hiperespecializó desde el principio de su vida. Y entonces a partir de ahí se empieza a desarrollar un análisis en este libro como muy bonito, muy llevadero, no es un libro así que de divulgación científica, por eso les digo, es que no sé cómo llamarle a este género, porque yo he leído muchos de esos libros, em, pero no sé, o sea, es no ficción definitivamente, porque no se lo están inventando, pero tampoco podría llamarle desarrollo personal, quizá podría ser emprendimiento, liderazgo, no lo sé, porque al final sí son libros que te dejan con un buen sabor de boca, pero al final, no, al final no, pero continuando con este análisis que hace, no te dice, ok, entonces ya se ha hablado mucho de la especialización, no es como, hoy tiene un tono crítico este libro que se llama Amplitud, ¿no? Y Amplitud, así como Robert Greene propone su libro en su libro el concepto de maestría, acá Epstein le llama amplitud, ¿no? O sea, cuando tú adquieres habilidades diferentes, haciendo cosas diferentes, entonces llega un momento en que esas habilidades te van a recompensar. En el momento en que tú decidas sentar cabeza en algún campo, en alguna disciplina, en algún hobby, en algún deporte, en algún cualquier cosa. ¿No? Puedes ver aquí que quizá, o sea, está enfocado mucho a quizá población joven, porque o sea, le da mucho énfasis a esto. O sea, una vez que hace este análisis y compara estos dos caminos entre Woods y Federer, no te dice, entonces la grandeza se puede alcanzar. Cualquiera de los dos caminos o sea, se puede seguir, pero ¿cuál es el problema? El problema, por ejemplo, y entonces ahí entra un análisis más profundo, el golf no es igual que el tenis. Te dice, el golf es mucho más sencillo, entre comillas, que el tenis. Hay muchas más variables que considerar en el tenis que en el golf, ¿no? Y entonces a partir de ahí inicia otro capítulo y no sé si ustedes conozcan y han escuchado la historia de las hermanas Polgar, ¿no? También es otro tótem, otro representante de la idea de la especialización, ¿no? Entonces te habla no me acuerdo cómo se llama, pero su apellido es Polgar, el papá, ¿no? Y entonces él es un académico brillante y y él conoce a una mujer también académica brillante, los dos doctores, ¿no? Creo que ella es antropóloga y él es, no me acuerdo bien, ¿no? O sea, pero el punto es que tenían esta idea de que ellos podían crear genios, ¿no? Podían crear genios. Entonces ellos deciden un matrimonio utilitario. Y dicen, vamos a casarnos y vamos a tener hijos y nuestros hijos los vamos a criar para que sean genios. Vamos a probar nuestra teoría de que un genio se hace, ¿no? De que no nace. Y entonces tienen a tres niñas, ¿no? Las hermanas Polgar. Y el campo para que se desarrollen las hermanas Polgar es el ajedrez. Es lo mismo, la familia Polgar o los padres, ¿no? El Polgar con su esposa siguen el camino de la especialización, ¿no? Siguen el camino de la especialización y educan a sus hijas en casa, no les dejan socializar,
¿no? Les dan clases mucho más avanzadas a su edad, o sea, les educan en casa y pues obviamente ellos son académicos, entonces ya se imaginarán el nivel de exigencia, ¿no? Les entran en matemáticas, les entran en física, en todo lo que ellos consideran relevante y aparte, ¿no? Su fuerte, ¿no? Su educación está fuertemente cargada hacia el ajedrez. ¿No? Entonces, de que son niñas, ellas empiezan a jugar ajedrez, ellas empiezan a estudiar el ajedrez a una profundidad y todos saben que el ajedrez es un juego muy complejo. Entonces estas niñas siguen el camino de la especialización debido a sus padres y cuando llegan a la adultez ¿cómo se llama? A la adolescencia y a la adultez, pues ellas ya son ajedrecistas muy versadas, son muy buenas, ¿no? Muchas de ellas son campeonas nacionales, ¿no? O sea, creo que, o sea, dos de ellas se hacen maestras ajedrecistas, que es como, es muy difícil lograr el título de maestro ajedrecista. Una de ellas creo que queda en quinto lugar de los mejores ajedrecistas del mundo. Nunca llega al número uno, pero se acerca bastante. ¿No? Y las otras hermanas no llegan tan lejos, pero también llegan bastante lejos. Entonces, como de alguna manera probando el, pues la hipótesis de Polgar, ¿no? Entonces, este es un caso muy famoso que también seguramente habían escuchado, o si no, pues, o sea, lo pueden investigar, ¿no? Porque sí es una historia real. Y entonces estos casos han servido como estandarte para, pues, promover, para divulgar la especialización. Pero ahí es donde empieza el tono crítico de amplitud que hace Epstein, ¿no? O sea, es Epstein, David Epstein, no Jeffrey, Jeffrey es otro, ¿no? David Epstein hace, ahí es donde empieza la crítica y te dice, el problema con esto es que la especialización solamente o ha probado ser mucho más efectiva cuando se trata de disciplinas que no son relativamente tan complejas ni tan cambiantes. Un tablero de ajedrez, a pesar de que hay infinidad de movimientos dentro de un tablero, se juegan en un tablero con reglas establecidas. El golf también, o sea, es un deporte bastante estático, a diferencia del tenis, que siempre tienes que estar moviendo y tienes que estar leyendo al oponente y donde las reglas siempre están cambiando, donde tienes que anticiparte, donde pueden ocurrir como cualquier eventualidad, ¿no? El camino de la especialización para ese tipo de disciplinas es donde falla. Ahí es donde la generalización cobra sentido, por eso, y ahí es donde hace una crítica un poco como a estas crianzas y incluso como a la dinámica que tenemos a nivel social de cómo educamos a las nuevas generaciones basándonos en la especialización. Te dice, ¿cuánto sufrimiento habrá de personas que son obligadas a hacer cosas que no quieren, pero apostándole a esta idea de la especialización? Y al final entonces ni se especializan porque no les gusta y aunque se llegaran a especializar, ahí tienes a muchos deportistas de alto rendimiento que tienen depresión, que tienen ansiedad, etcétera. O sea, el precio humano que se está pagando por seguir el camino de la especialización siempre y creer que es el único camino hacia el éxito es bastante elevado, ¿no? Entonces te dice, quizá, hablando específicamente de los niños, haya que tener, y él lo propone como un concepto de su libro, ¿no? Hay un periodo de prueba. No, no sé, porque les digo que lo leí en inglés, no sé si le llame así, pero si lo leen van a entender o van a ver luego a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Hay un periodo cuando los niños están creciendo que lo que tenemos que hacer es dejarlos que experimenten. ¿No? Que experimenten. Y si un día quiere ir a fútbol y al siguiente ya se aburrió y quiere ir a básquetbol, deja que el niño vaya a básquetbol. Y si después quiere hacer voleibol, déjalo que vaya a voleibol. Y si después quiere ir a un club de ajedrez, déjalo que vaya a ajedrez. O sea, tienes que dejar que los niños tengan una amplitud en cada una de sus habilidades. Les va a dejar, perdón, en cada una de sus actividades les va a dejar habilidades que después les van a servir. O sea, antes de que tú logres estacionarte en una disciplina donde tú descubras tu pasión, primero necesitas probar. O sea, antes de decidir y casarte, dirían por ahí, ¿no? Antes de decidir casarte con una disciplina, quizás sería bueno que primero pruebes todo lo que hay para que tú sepas qué te gusta y qué no te gusta. Y en el camino de probar te va a dejar habilidades, ¿no? Entonces, eso es, o sea, este libro me gustó bastante porque en primer lugar, eso, ¿no? O sea, como que es un antídoto contra la idea radical de la especialización. Y segundo, también tiene un tono bastante tranquilizador y, ¿cómo decirlo? Como acogedor. Por ejemplo, a nivel personal, yo ahorita, acá mi equipo conoce mi trayectoria, ¿no? Yo soy psicólogo.
¿no? Y ahorita estoy estudiando ciencias de la computación y es como de, ¿y qué chingados haces estudiando ciencias de la computación si tú eres psicólogo? ¿No? Ya tengo mi carrera bien establecida, trabajo como psicólogo, etcétera, etcétera. ¿Qué hago estudiando con ciencias de la computación? ¿No? Y siempre he sido así, o sea, cuando algo me aburre, pruebo algo nuevo. Entonces, si lo viéramos desde el lente de la especialización, sería como de, es que yo soy muy impredecible, ¿no? No soy constante, no soy disciplinado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nunca voy a llegar a ningún lado en la vida y siempre voy a ser un mediocre porque yo no estoy dispuesto a pagar el precio para poder especializarme y ser grandioso en mi campo. Pero cuando lees este libro de amplitud y ves que la especialización no es el único camino y al final de trasfondo lo que hay es como un tono tranquilizador que te dice, güey, tú vive la vida y prueba, o sea, si tu mente y tu alma te llama hacia cierta cosa, ve y pruébala. A lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú has hecho de carrera, ¿no? Pero ten por seguro que esas habilidades esas experiencias te van a dejar habilidades que después te van a servir para ya sea seguirte dedicando a lo que te dedicas o quizá para cambiar. ¿No? O sea, y yo ya desde hace mucho tiempo creo eso, ¿no? O sea, yo no creo que los seres humanos estemos diseñados para hacer una sola cosa por el resto de nuestra vida, pero parece que el sistema le apuesta a eso, ¿no? Entonces, si tú eres psicólogo, tienes que ser psicólogo para toda la vida. ¿Qué haces a tus 35 años? Bueno, tengo 34, ¿no? ¿Qué haces a tus 34 años estudiando ciencias de la computación? Si tú querías estudiar computación, ¿por qué no dijiste eso cuando tenías 18 y tenías que decidir qué estudiar? ¿No? Entonces, como que de alguna manera todos tenemos un poco esto muy introyectado que nos ocasiona ansiedad, que nos hace sentir a veces como fracasados. Entonces este libro te dice, a ver, calma, ¿no? Vive tu vida, experimenta, ¿no? Y ten por seguro que lo que sea que estés aprendiendo, que no tenga nada que ver con tus antecedentes y con lo que tú ya conoces, te va a ser de utilidad. O sea, aquí lo importante es seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, obviamente, a lo largo de este libro pone muchos otros ejemplos, pone muchas otras historias, ¿no? Para obviamente darle pues respaldo a sus argumentos. Quizá, ahorita que lo estoy pensando y que ya que lo estoy escribiendo así, quizá podría considerarse como un ensayo, no lo sé, no lo sé. Pero lo único que puedo decir, a pesar de que no puedo clasificarlo en un género, es que es un libro bastante agradable, se los recomiendo muchísimo. Les digo, dije, chin, van a decir que solamente reseño ya libros en inglés, pero afortunadamente está traducido al español, entonces se llama Amplitud. Si pueden, si les gusta, si les atrajo, si les llamó la atención lo que les estuve diciendo, la neta se los recomiendo bastante, está muy bonito, está muy bueno. Y pues por ahí también si quieren leerse Fueras de Serie y Maestría, les digo son como la contraparte, pues léanlo, ¿no? O sea, no se tienen que casar con una o con otra, ¿no? Les digo, o sea, obviamente Epstein en su libro pues le da mucho mayor énfasis y le apuesta a la amplitud más que a la maestría y a la especialización, porque te dice, la maestría y la especialización te van a servir para cosas estáticas, cosas que no cambian con el tiempo, cosas que no tienen tantos imprevistos o tantas variables que no se pueden controlar. Pero en un mundo donde cada vez es más rápida la cosa, donde cada vez tenemos que pensar más, donde cada día saca nueva tecnología que nos reemplaza, quizá el camino de la especialización no sea lo mejor. Puede verse incluso, y eso ya viene en los últimos capítulos, ¿no? Como hay un comentario que se hizo a una entrevista, ¿cómo se llama el campeón de ajedrez? ¿El ruso? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, dice, ¿no? Hoy en día, ¿no? Tu computadora ya tiene un sistema que es capaz de ganarme en el ajedrez. ¿No? O sea, descargas una aplicación de ajedrez, le pones el nivel más difícil, no le puedes ganar. Y si a eso agregamos ya la inteligencia artificial, ¿no? Entonces todo eso de que nos reemplaza la inteligencia artificial, la inteligencia artificial está reemplazando precisamente a los que están especializados, porque son tareas mucho más sencillas, a diferencia de un entorno siempre cambiante. Entonces, y obviamente y esa es una de las conclusiones de Epstein, ¿no? Dice, quizá en estos momentos, en estas épocas en las que estamos viviendo, quizás sea mucho más sabio seguir el camino de la amplitud, ¿no? Y de estar probando de todo y seguir adquiriendo, seguir buscando mejorías en nosotros mismos, que dedicarnos a una sola cosa toda nuestra vida. Porque esos quizás sean los primeros en ser reemplazados. ¿No? Se vio con los ajedrecistas, con los matemáticos, etcétera, etcétera. No, antes todo se hacía a mano, ¿no? Nos enseñan a sumar, restar, multiplicar, dividir y eso ya se hace con una calculadora simple, ¿no? Los que aprendieron cálculo y dinámica de no sé qué madre y todo eso,
eso ya lo hacen. O sea, incluso yo ahorita yo les puedo decir, ¿no? Yo estoy estudiando ciencias de la computación, me están enseñando fundamentos de programación. Y bien podría yo, mis tareas, es más, mis tareas ya están en línea. Todos mis ejercicios ya están. Lo único que tendría yo que hacer es copiar y pegar. Ya lo hacen las inteligencias artificiales por mí, lo hacen mejor de lo que yo puedo hacerlo y mucho más rápido. No lo hago, ¿por qué? Porque quiero obviamente yo adquirir el pensamiento necesario para poder comprenderlo. Pero se puede, entonces quizá, ¿no? Dice una de las conclusiones de Epstein, sea mucho más, sí, sabio, mucho más pertinente empezar a apostarle mucho más a la generalización y a la amplitud que a la especialización, ¿no? Entonces, o sea, y esto que le estoy diciendo no es como spoiler, porque quizá les estoy spoilando un 10% de todo lo que viene en el libro. Es un libro muy interesante, se los recomiendo, lo disfruté muchísimo y pues ojalá les guste. ¿Ustedes qué piensan? Fíjate que ahorita que estabas haciendo tu reseña, a mí me estaba dando una diarrea mental de muchas cosas que me estaban viniendo a la mente, porque efectivamente yo, a lo mejor por la profesión a la que me dedico, pues evidentemente este tipo de cosas las tengo en el radar y constantemente son de las cosas que, eh, reitero, por lo que me dedico, pues son como que a veces lo constatamos de manera directa. Hay infinidad de ejemplos a nivel social de cuál es esta contraparte de la especialización y la otra parte. Por ejemplo, de estos cantantes que no nacieron con el don, pero a través de esta práctica de años y años, se lograron como personas con una buena afinación, con una buena tesitura, y que lograron llegar a vibratos muy altos que no nacieron con ese don, a diferencia de personas que sí nacieron con ese don. De hecho, en estos días que ha habido mucho fútbol, mucho mundial, está muy de moda, yo lo he visto varias veces en redes sociales, el caso de Ronaldo y de Messi. Uno tiene el don y otro tiene la práctica. Entonces, esto lo vemos constantemente en la sociedad, en el ámbito en el que ustedes quieran, lo podemos ver, lo podemos tocar. Aquí lo interesante es esto que mencionabas en la parte final y creo que en eso me voy a centrar. Está comprobado, yo ya lo he visto varias veces, lo he leído varias veces, incluso hasta en redes sociales está, en estos famosos reels, que obviamente las generaciones que están naciendo son generaciones que no son estáticas, a diferencia de las otras generaciones como la generación de los baby boomers, que incluso la generación X, que se quedaron en trabajos tradicionales, que le eran leal a la empresa y al jefe. A diferencia de estas generaciones, por ejemplo, que los millennials o los centennials, pues ya no siguen este patrón, pero resulta que las nuevas generaciones son abismalmente diferentes. No están comprometidas o se espera que no estén comprometidas en un solo trabajo y que, como tú decías, tú elegiste la profesión de psicólogo, pero estas generaciones se proyecta que bueno, ellos van a vivir más. Se espera que la tasa o la esperanza de vida sea de 100 años o incluso más, y que no solamente vas a tener una especialización o una profesión. De hecho, se dice que las profesiones van a dejar de existir y que nos vamos a especializar en distintas áreas. Entonces, a lo largo de tu vida, tú puedes ser, no sé, por decir algo, chef, ingeniero, no sé, programador de robótica, no sé, varias cosas, porque la esperanza de vida al crecer más, pues nos vamos a tener que emplear en distintas cosas. Además, también se esperan pues los cambios climáticos y los cambios sociales. Entonces, se proyecta que la sociedad y el tipo de vida en los próximos años pues sea diferente. En ese sentido, coincido ampliamente contigo, no necesariamente nos tenemos que casar con una profesión o con ciertas habilidades. Lo interesante del ser humano es que nosotros tenemos inteligencias múltiples y que podemos desarrollar habilidades a lo largo de nuestra vida que nos ayudan a desarrollar y a potencializar habilidades que pensamos que no teníamos o que incluso éramos malísimos para.
Entonces, en ese sentido, y hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, cuando mencionabas esto de los deportes, a mí se me vino a la mente los orientales. Todos estos casos de orientales que desde muy chiquitos empiezan a practicar artes marciales, por ejemplo, estos acróbatas que salen o salían en el circo chino, no sé si todavía existe el circo chino, o en el Shenyun, que es este tipo de espectáculos donde hacen acrobacias y hacen múltiples cosas, empiezan desde muy chiquitos. Y esto que mencionabas tú, sí es muy rudo porque ni les gusta ni les atrae, pero es una manera en la que se pueden emplear y es una manera en la que tengan educación, ingresos, comida, porque normalmente son personas con cierto tipo de características sociales, socioeconómicas. Entonces, creo que hacia allá va la humanidad, la sociedad, a este tipo de desarrollo y potencialización de distintas habilidades. Creo yo que a nosotros, a nuestra generación, quizá no nos toque, pero sí creo que a las generaciones que vienen, a la generación alfa, a la generación beta que ya están, creo que ellos sí tienen este reto de desarrollar y potencializar habilidades y no solo especializarte en algo, sino descubrir muchas y múltiples cosas. De hecho, por ejemplo, si nosotros leemos la biografía de los antiguos eh, científicos, de los antiguos filósofos, o sea, encontrarás, ¿no? Filósofo, matemático, astrónomo, ¿no? Entonces encontrábamos muchas habilidades, ¿no? Y hasta en el meme sale, pues claro, no había redes sociales, por eso no perdían el tiempo, se entretenían en otras cosas, pero sí creo ampliamente que la mente humana tiene la capacidad y la habilidad para poder desarrollarse, generar esta sinapsis entre las neuronas en distintas ciencias, en distintas disciplinas y con ello generar habilidades. Creo que como tal nosotros o la sociedad pues ha estado dormida o dominada por cierto cúmulo de personas y se nos ha hecho creer que debemos de seguir un camino, que solamente nos debemos de especializar en algo, pero la realidad es que no. Creo que la mente y la capacidad humana tiene para poder desarrollar múltiples cosas y generar múltiples cosas. Entonces, me agradó este libro que mencionas porque pues está muy ligado con lo que yo constantemente veo, hago y trato, ¿no? En mi cotidianidad. Entonces, me agradó tu reseña, tu propuesta. Muchas gracias por traerlo. Gracias, Alice. Y bueno, voy a cerrar. Me encanta esta parte de que sea una antítesis de maestría y de el otro libro que mencionas, que no los he leído, la verdad, pero encontré un gran dilema acá porque obviamente a mí me encanta la marca personal, me encantan las marcas. ¿Y qué sucede con esto? Que las marcas obviamente tienen esa filosofía de especializarte. Te dicen, especialízate, sé el mejor en tal cosa, sé muy puntual en tal cosa. Obviamente, yo, por ejemplo, cuando he desarrollado marcas personales, yo lo que les digo es, ok, ¿qué sabes hacer? No, pues que esto. Entonces yo le digo, ok, ¿cómo te puedes sumar esto para que hagas nuevas ideas? Obviamente cuesta muchísimo trabajo. Yo no digo que sea como que lo correcto o lo incorrecto en este sentido, porque hay veces que ya, o sea, prácticamente te dicen, si un abogado te dice, sí, Paola, pero ¿cómo me va a funcionar a mí el hecho de que yo sepa hacer un capuchino, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente yo le digo, ok, ¿qué puedes aprender de esto, no? Yo siempre les digo así como que más allá de lo que tú sabes hacer, ¿qué tantas habilidades tienes desarrolladas? Porque obviamente actualmente, o sea, obviamente el contexto está cambiando, pero actualmente, ¿qué sucede? Nos pagan o le pagan a las personas o a las marcas para obviamente resolver un problema, una problemática para un público muy objetivo. Por lo tanto, obviamente la especialización es lógico que sea como esa parte fundamental, ¿no? Entonces yo ahorita, escuchándolos a los dos, pensaba y decía, es que sí es cierto, o sea, está cambiando totalmente el contexto y por lo tanto los seres humanos requerimos adaptarnos a eso. Obviamente hay muchas profesiones que ahorita prácticamente están así como que están en peligro de extinción, obviamente,
porque obviamente viene la inteligencia artificial, está, o sea, lo que aprendimos tal vez antier o en determinado momento, obviamente ya está como obsoleto, ¿no? Y ahorita ya vienen otro tipo de cosas. Por lo tanto, a mí me encanta esta parte, ¿no? En la cual es así como que sí, especialízate, pero ¿qué sucede si también tienes otro conocimiento de otras disciplinas? Entonces está padrísimo. Yo creo que todo lo que sume experiencia en cuanto al conocimiento que se aplica, eso vale oro, porque obviamente vamos a tener como esta parte de decir, bueno, si tú aplicas tal cosa y X cosa también, obviamente te vas a dar cuenta de que esto es meramente teoría y esto si lo aplicas de determinada manera, obviamente ya sabes que tiene ciertos errores, pero que los pules y puedes tener otro tipo de resultados. Por lo tanto, obviamente es prueba y error, ¿no? También es esta parte de decir, bueno, qué tipo si nos vamos, si fuéramos muy teóricos, qué tipo de hipótesis voy a poner en esto que yo sé que puedo hacer de determinada manera. Entonces, está padrísimo. A mí me encanta, por ejemplo, aprender mucho y de todo. Y creo que las personas que a veces trabajamos con creatividad, obviamente lo desarrollamos muchísimo, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Yo, por ejemplo, lo que hago, les comparto, es cada nuevo proyecto lo empiezo prácticamente lo más de cero posible. Obviamente no voy a inventar el hilo negro, ¿no? Pero a mí me funciona mucho lo que puedo aprender de tal serie, lo que puedo aprender de un libro de un autor, lo que puedo ver de experiencias con amigos, entre otro tipo de cosas. Entonces, creo que la clave está en la experiencia que generamos y también en esas habilidades que nos hacen ir un paso más adelante. Por lo tanto, tiene que ver con autoexigencia, disciplina, otro tipo de cosas, sí, porque creo que no está peleado para nada las habilidades blandas con esto. Entonces, muchas gracias por traer el libro, Toño. La verdad, a mí sí me dejó así como que, ay, pero ¿qué pasa con el expertise, ¿no? ¿Cómo obtenemos expertise? Obviamente, conociendo, teniendo el conocimiento, pero también aplicándolo. Y ahí es cuando luego a veces como que nos falla, ¿no? En este sentido, pero pues bueno, es algo que requerimos obviamente hacer y obviamente pues llegar a tener ese nivel, ¿no? Ese nivel amplio, ese nivel pues de maestría, ¿no? Como lo dice bien el libro que hace antítesis a esto de amplitud. Entonces, pues no lo he leído, pero me encantará leerlo. Muchas gracias. No sé si quieran añadir algo más. Bueno, pues muchas gracias por ver este episodio de La Magia del Saber. Déjanos acá abajo tu comentario, ¿tú qué opinas? ¿Tú estás más a favor de la especialización o de la ampliación? Nos va a encantar leerte, de verdad. Comparte este video con tus amigos, danos like y recuerda que próximamente vamos a tener otro episodio más de La Magia del Saber. Nos vemos.